El polvo se levantaba como un suspiro viejo en el camino de tierra cuando la camioneta del ranchero apareció entre los mezquites. El sol caía pesado, y aún así había un frío extraño en el aire, como si la tierra supiera algo que los vivos todavía no. Dos niños estaban sentados en la cuneta, abrazando una mochila rota. La mayor, de ojos grandes y secos de tanto llorar, sostenía la mano del pequeño, que repetía en voz baja una frase que parecía un rezo aprendido a golpes: «Mamá se fue, ya no tenemos casa». El ranchero se llamaba Esteban Ríos, y no era un hombre de detenerse por cualquiera. Había aprendido a seguir adelante porque el campo no perdona la duda. Pero algo en esa frase, dicha con una calma que no era de este mundo, le clavó los pies al suelo. Apagó el motor. El silencio se estiró como una cuerda tensa. Miró los rostros sucios, la ropa remendada, la mochila que no pesaba nada porque no contenía nada. Sintió ese pinchazo incómodo que uno confunde con lástima hasta que entiende que es responsabilidad. ¿Dónde está su mamá?, preguntó, cuidando que la voz no sonara dura. La niña levantó la mirada. No lloró. No suplicó. Simplemente dijo la verdad como si la hubiera ensayado muchas veces: se fue anoche. Dijo que no podía más. Que nos quería, pero que no podía quedarse. La casa ya no es nuestra. El dueño vino hoy. Esteban respiró hondo. En el rancho había visto sequías que quebraban familias, tormentas que se llevaban techos, promesas que no regresaban. Había visto hombres fuertes derrumbarse y niños crecer de golpe. Lo que no había visto era esa serenidad rota, esa dignidad hecha pedazos que se negaba a caer al suelo. ¿Cómo se llaman?, dijo. Lucía, respondió ella. Y él es Mateo. Mateo apretó la mano de su hermana con más fuerza. Esteban observó ese gesto mínimo y supo que ahí había una lealtad más firme que cualquier cerca. Miró el camino, largo y vacío. Miró el reloj, inútil. Pensó en su rancho, en la casa grande que se había quedado demasiado silenciosa desde que su esposa murió. Pensó en la cocina con la mesa larga y 3 sillas que nadie movía. Pensó en la palabra, mañana, y en lo frágil que se vuelve cuando no hay donde dormir. Suban, dijo al fin. Vamos a mi rancho. Al menos hoy. Lucía dudó. No por desconfianza, sino por costumbre. Había aprendido que cada favor viene con un precio escondido. Esteban lo notó y agregó, sin adornos: no les voy a pedir nada. Solo comer y descansar. Mañana vemos. El trayecto fue corto, pero para ellos pareció un viaje a otro mundo. Los portones de madera se abrieron y el rancho respiró como un animal viejo que reconoce pasos nuevos. El olor a tierra húmeda, a leña, a café recién hecho, porque Esteban siempre hacía café aunque nadie lo acompañara, envolvió a los niños. Lucía se quedó quieta en el umbral, como si cruzar significara traicionar algo invisible. Mateo, en cambio, entró sin mirar atrás, atraído por un perro pardo que movía la cola con una alegría franca. Se llama Trueno, dijo Esteban. No muerde. Solo cuida. La noche cayó despacio. La mesa se llenó de platos sencillos, y aún así parecía un banquete. Lucía comía con cuidado, como si temiera que la comida se fuera a arrepentir. Esteban observaba sin preguntar. Sabía que algunas historias se cuentan solas cuando encuentran el momento. Mamá decía que este rancho estaba lejos, dijo Lucía de pronto. Que aquí la gente no se mete en problemas ajenos. Esteban sonrió sin humor. A veces no nos metemos. A veces los problemas se nos meten a nosotros. Les mostró un cuarto pequeño, limpio, con 2 camas. Dejó una lámpara encendida. Cerró la puerta con suavidad. En el pasillo, se quedó de pie más tiempo del necesario, escuchando la respiración que por fin se volvía pareja. Sintió algo parecido al miedo. No el miedo a perder, sino el miedo a decidir. A la mañana siguiente, el rancho despertó temprano. El sol pintó de oro las cercas, y las gallinas hicieron lo suyo. Esteban salió a trabajar, pero los ojos se le iban una y otra vez hacia la casa. Lucía ayudó en la cocina como si hubiera nacido para eso. Mateo siguió a Trueno por todos lados,
riendo con una risa que no había tenido permiso de existir hasta entonces. Pueden quedarse unos días, dijo Esteban al mediodía. No es caridad. Es trabajo compartido. Si quieren. Lucía asintió. No dijo gracias. Trabajó. Los días se estiraron. Llegaron cartas del dueño de la vieja casa, papeles con palabras duras. Llegaron rumores del pueblo. ¿Qué hace Esteban con esos niños? Dicen que la madre se fue. Dicen que no es asunto suyo. Esteban escuchaba, callaba, seguía. Una tarde, un hombre de traje apareció en el portón. Traía una carpeta y una sonrisa profesional. Dijo nombres, fechas, habló de tutelas, de procesos, de lo que corresponde. Esteban sintió que el suelo se movía. Miró a Lucía, que había aprendido a leer las miradas de los adultos como mapas peligrosos. Vio a Mateo esconderse detrás de Trueno. Solo necesito una firma, dijo el hombre, extendiendo el papel. Es lo mejor para todos. Esteban tomó la carpeta. Pesaba más que un saco de grano. Pensó en la noche del camino, en la frase que todavía le ardía en el pecho, en la casa que había vuelto a respirar. Afuera, el viento levantó polvo. Dentro, el reloj marcó una hora que no volvería. Lucía dio un paso adelante, con la voz firme y los dedos temblando apenas. Señor, ¿nos van a separar? El hombre abrió la boca para responder. Esteban levantó la mano. No había levantado la voz, pero el silencio obedeció. Miró el papel una vez más, y luego alzó la vista hacia el rancho, hacia los niños, hacia la línea invisible que separa lo fácil de lo correcto. Sus dedos buscaron un bolígrafo, y en ese instante, antes de que la tinta tocara el papel, entendió que una sola decisión podía cambiarlo todo. El bolígrafo quedó suspendido unos segundos en el aire, como si también dudara. Esteban cerró la carpeta con un golpe seco y se la devolvió al hombre de traje sin firmar. No hubo gritos ni discursos, solo una calma tensa que dejó claro que la conversación había cambiado de rumbo. No hoy, dijo. Hoy no voy a firmar nada. El hombre frunció el ceño, acostumbrado a que las decisiones se tomaran rápido cuando venían envueltas en palabras legales. Entiendo sus emociones, señor Ríos, pero debe pensar con la cabeza fría. Estos niños necesitan un lugar adecuado, estabilidad, reglas claras. Aquí comen, respondió Esteban. Aquí duermen. Aquí no tienen miedo. Eso es estabilidad suficiente por ahora. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. Mateo no entendía del todo, pero supo reconocer el alivio y se aferró a la pierna de Esteban como si fuera un tronco firme en medio de una crecida. El hombre de traje recogió sus papeles, prometió volver, dejó caer amenazas suaves disfrazadas de advertencias y se fue levantando polvo con sus zapatos caros. Cuando el portón volvió a cerrarse, el rancho quedó en silencio. Esteban se apoyó en la madera y pasó la mano por su cara curtida. Sabía que no había terminado nada, al contrario, acababa de empezar algo mucho más grande. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. No queremos causar problemas, dijo ella. Podemos irnos si hace falta. Esteban negó con la cabeza. Los problemas no los causan los niños. Los problemas los causan los adultos que se van. Y los que miran para otro lado. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas como si alguien hubiera decidido encenderlas todas. Esteban encendió una fogata. Mateo se quedó dormido con la cabeza apoyada en Trueno. Lucía miraba el fuego, hipnotizada, y por primera vez desde que había llegado, sus ojos se humedecieron. Mamá prometió volver, susurró. Siempre prometía volver. Esteban no respondió de inmediato. Había aprendido que algunas promesas no necesitan respuesta, solo un lugar donde caer sin romperse. Le ofreció una manta y la acomodó alrededor de los hombros de la niña. Aquí nadie desaparece sin dejar huella, dijo. Y nadie se va sin que duela. Los días siguientes trajeron trabajo duro y visitas incómodas. En el pueblo empezaron a hablar más fuerte. Algunos decían que Esteban buscaba reemplazar lo que había perdido. Otros, que se estaba metiendo en algo peligroso.
Una mujer mayor apareció con pan caliente y una mirada severa. No sé si hace bien, le dijo. Pero sé que no hace mal. Y eso ya es algo. Lucía empezó a ir a la escuela del pueblo. El primer día volvió con los zapatos llenos de polvo y una sonrisa tímida. Mateo la esperaba en la cerca, contando historias inventadas sobre Trueno y las gallinas como si fueran hazañas épicas. Esteban observaba desde lejos, con una sensación extraña en el pecho, algo entre orgullo y vértigo. Una tarde, llegó una llamada. La voz al otro lado mencionó el nombre de la madre, un lugar, una fecha. No dio demasiados detalles. Esteban colgó despacio y se quedó mirando el horizonte, donde el sol se deshacía en colores cansados. Sabía que esa información era una puerta, y que abrirla podía cambiarlo todo otra vez. Lucía notó el silencio. ¿Pasó algo? Nada que no estuviera pasando ya, respondió él. A veces la verdad llega tarde. Y cuando llega, no sabe dónde sentarse. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se levantó y caminó descalza hasta la cocina. Esteban estaba allí, sentado, con una taza fría entre las manos. No se sorprendió de verla. Si mamá vuelve, dijo Lucía, sin rodeos, ¿nos tendremos que ir? Esteban sintió que la pregunta le atravesaba el pecho. Pensó en lo que había construido sin darse cuenta, horarios, risas, silencios compartidos. Pensó en la palabra, hogar, tan fácil de decir y tan difícil de sostener. Si vuelve, dijo con honestidad, hablaremos. No hay decisiones que se tomen solos. Nunca más. Lucía asintió. No sonrió. Pero algo en su postura se aflojó, como una cuerda que por fin deja de tensarse. Volvió a su cuarto. Esteban se quedó despierto hasta que el canto lejano de un gallo anunció la madrugada. Al día siguiente, el hombre de traje regresó, esta vez acompañado. Traían papeles nuevos, tonos más duros. Hablaron de plazos, de obligaciones, de lo que la ley permite y de lo que no. Esteban escuchó todo. Cuando terminó, pidió tiempo. Poco, pero tiempo. Una decisión no se toma a empujones, dijo. Se toma mirando a los ojos. Miró a Lucía, que sostenía la mirada sin bajar la cabeza. Miró a Mateo, que jugaba con Trueno sin entender del todo, pero sintiendo el temblor en el aire. Miró el rancho, las cercas, la casa que había aprendido a llenarse de nuevo. Sintió el peso de cada segundo. El viento volvió a levantarse, trayendo consigo el olor a lluvia lejana. Esteban supo que lo que viniera después no sería fácil. Supo que perdería cosas, que ganaría otras, que nada quedaría igual. Y aún así, mientras el polvo giraba y las palabras se acumulaban como nubes cargadas, mantuvo los pies firmes en la tierra, consciente de que la próxima decisión, la que aún no había dicho en voz alta, estaba a punto de cambiar sus vidas de una forma que ninguno de ellos alcanzaba todavía a comprender. La lluvia llegó de golpe, sin pedir permiso, como si el cielo hubiera estado conteniéndose demasiado tiempo. Las primeras gotas golpearon el techo de lámina con un sonido hueco que se volvió un ritmo constante. Los hombres del traje miraron el cielo, incómodos, y guardaron los papeles con prisa. Esteban no los despidió, simplemente se quedó ahí, bajo el alero, observando cómo el agua dibujaba caminos nuevos en la tierra. Cuando se fueron, el rancho quedó envuelto en ese silencio que solo trae la lluvia fuerte. Lucía se acercó a la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Mateo corría descalzo por el pasillo, celebrando el agua como si fuera una fiesta. Esteban pensó que había olvidado cómo sonaba una casa viva. Esa tarde, la escuela llamó. Querían hablar con él. No era una queja, dijeron, sino una inquietud. Lucía se estaba adaptando rápido, demasiado rápido para una niña que había pasado por lo que había pasado. Hablaba poco, pero cuando lo hacía con una claridad que descolocaba a los adultos. Esteban agradeció y colgó, entendiendo que incluso lo bueno despierta sospechas cuando no encaja en los moldes. Al anochecer, alguien golpeó el portón. No era el hombre de traje. Era una mujer empapada, con el cabello pegado a la cara y los ojos hundidos. Trueno gruñó una sola vez y luego se quedó quieto.
Esteban abrió despacio. La mujer levantó la mirada, y por un instante el mundo pareció contener la respiración. Soy Ana, dijo. La madre de Lucía y Mateo. No gritó. No lloró. No pidió perdón. Solo dijo su nombre, como si eso explicara todo. Esteban sintió que el suelo se le iba 1 centímetro hacia abajo. Llamó a Lucía con la mirada, pero la niña ya estaba ahí, pálida, inmóvil, sosteniendo la puerta como si pudiera cerrarla con solo desearlo. Dijiste que volverías, dijo Lucía, con una voz que no parecía de niña. Ana bajó la cabeza. No sabía cómo. Mateo apareció detrás de su hermana. Tardó unos segundos en reconocer a la mujer. Cuando lo hizo, dio un paso atrás y buscó la mano de Esteban. El gesto fue pequeño, pero definitivo. Esteban sintió ese peso dulce y terrible de ser elegido sin haberlo pedido. Pueden pasar, dijo al fin. La lluvia no es buena consejera. Se sentaron alrededor de la mesa. El café volvió a servirse, pero nadie lo bebió. Ana habló a trompicones, de trabajos que no alcanzaban, de noches sin dormir, de un cansancio que se le metió en los huesos hasta convencerla de que irse era la única forma de no romperse del todo. No se justificó. Tampoco se condenó. Contó lo que pudo, como quien deja migas para no perderse. No los dejé porque no los quisiera, dijo. Los dejé porque pensé que conmigo se hundían. Lucía escuchó sin parpadear. Nos hundimos igual, respondió. El silencio que siguió fue denso. Esteban se aclaró la garganta. Nadie sale ileso de esto, dijo. Ni los que se van ni los que se quedan. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? Ana miró alrededor, el rancho, la calma que no había sabido dar. No vengo a llevármelos hoy, dijo. Vengo a saber si todavía me reconocen. Mateo negó con la cabeza, casi imperceptible. Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada, una mezcla de dolor y una fortaleza naciente. Te reconozco, dijo. Pero ya no soy la misma. Ana asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. Los días siguientes fueron un equilibrio frágil. Ana se quedó en el rancho, en un cuarto aparte. Ayudaba, hablaba poco, observaba mucho. Lucía mantenía la distancia, pero ya no se escondía. Mateo iba y venía, confundido, probando el terreno como un cachorro cauteloso. Esteban se movía entre ellos con la torpeza de quien sostiene algo valioso sin saber dónde poner las manos. El hombre de traje volvió, y esta vez no fue necesario levantar la voz. Ana habló primero. Dijo que estaba dispuesta a un acuerdo, a un proceso lento, a demostrar que podía volver a ser refugio. Esteban escuchó. La ley escuchó. Nadie decidió nada ese día, pero algo se acomodó. Una mañana, Lucía encontró una foto vieja en un cajón, Esteban con su esposa, jóvenes, sonrientes, frente al mismo rancho. La llevó a la mesa. Ella también se fue, dijo Lucía, no como pregunta, sino como reconocimiento. Sí, respondió Esteban. Pero no quiso irse. Lucía miró la foto un largo rato. Entonces usted sabe. Esteban asintió. Supo que, pasara lo que pasara, esa comprensión compartida ya era un lazo. La lluvia volvió a irse, dejando la tierra oscura y fértil. El rancho siguió su ritmo. Las decisiones grandes quedaron en pausa, flotando como nubes que aún no descargan. Y en medio de esa espera, sin darse cuenta, empezaron a construir algo nuevo, algo que no respondía del todo a la ley ni a las promesas rotas, sino a la necesidad profunda de no volver a pronunciar, con la voz vacía, la frase que lo había iniciado todo. El día de la audiencia amaneció claro, como si el cielo hubiera decidido no interferir más. El polvo del camino estaba quieto, las cercas inmóviles, y hasta Trueno parecía entender que algo definitivo se acercaba. Lucía se puso el vestido azul que la mujer del pueblo le había regalado. Mateo se aferró a la mano de Esteban, no por miedo, sino por costumbre. Ana los observaba desde la puerta, con los ojos llenos de un respeto nuevo, ese que nace cuando uno acepta que el amor no siempre significa posesión.
En la sala pequeña donde se decidiría su futuro, no hubo discursos grandilocuentes. Hubo verdades dichas con voz baja. Ana habló de su ausencia sin excusas, con la dignidad de quien se responsabiliza. Dijo que había aprendido a pedir ayuda, que estaba dispuesta a empezar despacio, sin arrancar raíces. Esteban habló después. No de leyes, sino de mañanas compartidas, de silencios que curan, de una casa que volvió a encenderse. No pidió quedarse con ellos. Pidió no desaparecer de sus vidas. Lucía fue la última en hablar. Nadie se lo pidió, pero se puso de pie. Su voz no tembló. Yo perdí a mi mamá una vez, dijo. Y luego encontré un hogar cuando no tenía nada. No quiero perder ninguno de los dos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo. La decisión llegó envuelta en palabras simples, un acuerdo, un proceso, tiempo. Tiempo para sanar, para aprender, para no repetir. Custodia compartida. El rancho seguiría siendo casa. Ana seguiría siendo madre. Esteban no sería un extraño. Al salir, el sol golpeó fuerte. Mateo corrió hacia Trueno y lo abrazó. Lucía respiró hondo, como si por fin pudiera hacerlo sin dolor. Ana se acercó a Esteban. Gracias por no rendirse, dijo. Gracias por volver, respondió él. Aunque doliera. El regreso al rancho fue distinto. No hubo celebración ruidosa, pero sí una calma nueva, firme. Esa noche, la mesa volvió a llenarse. No como antes, sino mejor. Con historias compartidas, con risas tímidas que fueron creciendo. Esteban sacó una caja vieja del armario y puso sobre la mesa una llave. Es de aquí, dijo. No por obligación. Por elección. Ana la tomó con cuidado, como si fuera frágil. Lucía sonrió. Mateo golpeó la mesa con entusiasmo. Trueno movió la cola, ajeno a los símbolos pero fiel al momento. Pasaron los meses. Ana consiguió trabajo estable en el pueblo. No volvió a prometer lo que no podía cumplir. Aprendió a quedarse. Lucía creció, no perdiendo su seriedad, sino transformándola en fuerza. Mateo llenó el rancho de risas y carreras. Esteban volvió a plantar el huerto que había dejado morir. Cada semilla era una declaración silenciosa de futuro. Un atardecer, Lucía se sentó junto a Esteban en el porche. El cielo ardía en naranjas y violetas. ¿Se arrepiente?, preguntó. Esteban negó con una sonrisa cansada. Hay decisiones que duelen. Pero hay otras que, si no las tomas, te vacían. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada más. No hacía falta. El día que Ana se mudó definitivamente a una casa cercana, no hubo despedidas tristes. Las puertas quedaron abiertas. Las visitas se volvieron rutina. El rancho ya no era refugio de emergencia, sino punto de encuentro. Un hogar no se mide por quien duerme donde, sino por quien puede volver. Años después, cuando Lucía contó esta historia, no habló de abandono ni de milagros. Habló de una frase dicha al borde de un camino, de una camioneta que se detuvo, de un hombre que decidió no seguir de largo. Habló de cómo una sola decisión, tomada sin aplausos, sin garantías, cambió el curso de varias vidas. Porque al final, no fue la ley, ni el dinero, ni la sangre lo que lo salvó. Fue algo más simple y más raro. Alguien que escuchó, mamá se fue, ya no tenemos casa, y respondió, sin prometer nada eterno, con el acto más poderoso que existe. Quedarse.